Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sonríe, Dios nos ha dado muchas cosas a través de Jesucristo. Y fíjate lo que hoy dice la Escritura. Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. En Romanos 11:29, en la versión Palabra de Dios para Todos. Tú y yo, y todos los que estamos aquí reunidos, somos invitados por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos eligió y también porque nosotros hemos elegido la mejor parte, y ese es estar aquí en esta reunión donde aprenderemos más de nuestro Señor. Seamos bienvenidos. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al quien su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta,
Este es un retrato de Miguel Ángel, uno de los máximos representantes del Renacimiento, quien fue arquitecto, escultor y pintor de nacionalidad italiana. Su nombre se pronuncia así. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti. Y este muchacho, entre 1501 y 1504, realizó una de las esculturas más famosas de todos los tiempos, el David. Una escultura de mármol de poco más de 5 metros de altura y que pesa alrededor de 5 toneladas y media, nada más. Si te sobran unos euros debajo del colchón, puedes ir a verla a la ciudad de Florencia, Italia. Esta escultura es una representación de cómo Michelangelo se imaginó que era el rey David cuando fue pastor. A todos nos encantan las historias de éxito y la de David fue una de ellas. Nació hace unos 3060 y pico años y vivió unos 70 y tantos, bastante longevo para su época. A temprana edad se desempeñó como pastor de ovejas y terminó sus días como monarca de Israel. Seguramente no se tenían grandes expectativas sobre él, ya que tuvo 7 hermanos mayores, lo cual era una desventaja en sus tiempos y cultura. A pesar de ello, se convirtió en héroe nacional siendo un jovencito, venciendo al mejor soldado del ejército enemigo, Goliat, un filisteo que según el relato bíblico medía casi 3 metros. ¡Wow, papá! Eso fue épico. Algo así como que Winnie Pooh venciera a Thanos. Y más grandecito, fue perseguido a muerte por su predecesor y enemigo político, Saúl. Lo bueno que eso ya no pasa. Ya sin Saúl, fue el segundo monarca de Israel y logró no solo mantener el territorio de Israel unificado, sino que gracias a una decidida política exterior expansionista, David logró extender los límites de su reino desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates y desde el Líbano hasta el mar Rojo, tras someter a los pueblos vecinos, amonitas, arameos, edomitas, filisteos y moabitas, y arrebatar la ciudad de Jerusalén a los jebuseos. En la política interior, desarrolló una intensa labor unificadora y centralizadora, plasmada en la constitución de una clase de funcionarios, la creación de un ejército profesional y sobre todo la elección de Jerusalén como capital política y centro religioso de Israel. No solo fue un destacado militar y político, sino un músico, no solo como intérprete, sino como compositor de algunos de los salmos más elocuentes y profundos. Se le atribuye la autoría de 73 de los 150 salmos. Además, el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12, lo describe como rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Una cosa bárbara, como el Brad Pitt de su época. Finalmente, ya en el Nuevo Testamento se dice de él, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio testimonio, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Lo tenía todo, le fue concedido honor, poder y gloria. Solemos pensar en blanco y negro, en buenos y malos, en virtuosos y viciosos, pero las personas estamos muy lejos de ser así. Todos tenemos un lado oscuro. Algunos acostumbramos guardar temas o aspectos de nuestra vida en la nevera. Ocultamos nuestro pecado en la seguridad de nuestro hogar. Las redes sociales están inundadas de fotos con las mejores poses, proezas, lugares exclusivos, propiedades extravagantes, aparentando una especie de perfección. No es común que alguien publique cómo responde a su pareja cuando está molesta, o cómo se impacienta con sus hijos
cuando estos le hacen ver su suerte. Tampoco es común que alguien publique lo que hace en privado, la inmoralidad que consume o la corrupción en la que cae. De vez en cuando sale a la luz algo que llamamos videoescándalos, pero no es la norma. La diferencia entre David y nosotros es que su pecado quedó debidamente documentado en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde detalla lo siguiente. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Conocemos el resto de la historia. Básicamente, David hace varios intentos para solucionar el problema en el que se había metido. Primero, manda a llamar a Urías y lo envía a su casa junto con un regalo, obviamente con la intención de que el embarazo pareciera producido dentro del matrimonio. David no contaba con la rectitud de este hombre. Urías no fue a su casa y al día siguiente, cuando fue cuestionado del por qué no fue, este respondió: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. El segundo intento de David fue emborracharlo, pero Urías ni siquiera en este estado fue a su casa. La tercera es la vencida, dicen por ahí, y quizás David pensó que no le dejaba otra opción, que él había querido arreglar las cosas por las buenas, pero que la obstinación de Urías, que más bien era rectitud, lo había orillado a hacerlo por las malas. Así que finalmente David dio esta orden: pongan a Urías frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, y luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Con esa frialdad dio la orden David. El capítulo termina diciendo: cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. En tan solo un capítulo queda documentada una serie de pecados y errores cometidos por David, y por nombrar algunos está la pereza e irresponsabilidad al no salir a la guerra cuando correspondía, lo que lo llevó a un periodo de ocio que a su vez lo colocó en una situación vulnerable que finalmente desembocó en un deseo sexual por una mujer casada. Adulterio, codicia, posiblemente abuso y violación, ya que dudo mucho que la relación que tuvo con esa mujer haya sido consensuada. Mentira y engaño en repetidas ocasiones, al hacer varios intentos para deshacerse de Urías. Un uso indebido de su cargo para asesinar a Urías
Y por si fuera poco, cuando le dieron la noticia de la muerte de Urías, él simplemente dijo, la espada devora sin discriminar. Como diciendo, ni hablar, así es la vida. Esta pequeña frase denota el proceso de argumentación en la mente de David. Y es que todos hemos hecho lo mismo alguna vez, tratando de dar sentido a nuestros actos, sobre todo aquellos actos que son pecaminosos, los minimizamos, maquillamos, suavizamos, a tal grado que parece que hemos obrado justamente, o al menos lo más decentemente posible, dadas las circunstancias. En este proceso de argumentación, nuestra maldad parece atenuarse, diluirse, como cuando decimos, es que no sé qué me pasó, yo no soy así, de veras, yo casi soy un querubín. O es que, ¿cómo iba a permitir que me hablaran así? A mí nadie me ningunea, ¿eh? O, no, es que tú no sabes, tuve que pagar, pues. Es lo que cualquiera en mi posición hubiera hecho. O la clásica, es que a mí de chiquito, si te contara, corría el año de 1800 Carranza y una serie de eventos pasados que justifican tus decisiones presentes. David estaba en este proceso, quizás pensando, lo hecho está, ¿qué le vamos a hacer? Y quizás, y solo quizás, hasta permitiéndose el pensamiento de Dios lo permitió. He conocido a un par de personas en relaciones enfermizas que les preguntas, ¿y por qué sigues allí? Con él o con ella. Y su respuesta es que si Dios no hubiera querido, no lo hubiera permitido. Hasta hay una canción que habla de eso. En fin, volviendo a David, veamos a qué grado de autoengaño había llegado. En el capítulo 12 se inicia diciendo que Dios envió a Natán para que hablara con David. Y esto fue lo que le dijo. Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Hasta aquí, a lo mejor Natán pensó algo como esto. Oye, ¿te escuchas cuando hablas? Entonces, Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Para todos los que escucharan la parábola, hubiese sido evidente que Natán había estado refiriéndose a David. Para todos, menos para David. Es curioso que podamos aparentar y engañarnos a nosotros mismos a tal grado que nuestras debilidades estén expuestas ante todos, menos ante nosotros mismos. Jesús lo explicó muy bien diciendo, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? La historia de David no termina aquí, lo sabemos, y puedes leerlo en el resto del libro de Samuel. David consigue tomar en serio su pecado, alcanza el preciado arrepentimiento y algo sumamente importante, afronta las consecuencias de su pecado, que entre otras fueron la muerte de ese primer bebé con Betsabé,
La violencia no se apartó de su familia. Uno de sus hijos, Absalón, dio un golpe de estado y lo persiguió cual peor enemigo. Y al final de sus días no le fue concedido su deseo de construir un templo. Dios mismo le reveló: ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya el templo. O sea, no le salió nada barato. Los pecados que cometemos tienen un precio muy alto. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido sacar imágenes de nuestra cabeza de la inmoralidad que consumimos en nuestra juventud? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido restaurar relaciones que destruimos hace mucho tiempo con nuestras palabras o con violencia? ¿Cuántos de nosotros no hemos heredado de nuestros padres y abuelos vicios familiares y que muy probablemente estemos cultivando hoy en la siguiente generación? En fin, nuestro pecado siempre va a traer consecuencias. Y a veces, o la gran mayoría de las veces, hacemos todo lo posible por evitarlas, cuando sería más efectivo y más inteligente hacer todo lo posible por no pecar. Y ya para terminar, algunas conclusiones podría ser: número 1, escucharnos cuando hablamos o pensar antes de hablar. Es decir, no hablar de bulto. Elegir nuestras palabras y buscar las más adecuadas para explicar nuestro pensamiento, seguro nos traerá muy buenos resultados. Número 2, escuchar a otros, sobre todo los más cercanos, cuando nos retroalimentan. Yo no creo en las críticas constructivas. Creo que todas destruyen. Lo que sí creo es que depende de lo que destruyan. Si ayudan a destruir el ego, la necedad, el autoengaño, creo que pueden convertirse en algo sumamente positivo. Pero si por el contrario solo levantan las defensas y terminas haciéndote el ofendido y el digno, ahí está el problema. Proverbios 12, 15 y 16 dice: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. Número 3, plantearnos seriamente qué áreas son una debilidad de nuestro carácter. No estamos acostumbrados a ello, pero no solo es necesario, sino puede ser algo muy productivo cuando se toma en serio y se toman acciones para fortalecer esas áreas. Recuerdo hace años, en los tiempos de discipulado, que me la pasaba hablando de tal hermano y de tal persona estudiando la Biblia y de medio mundo, pero lo único que estaba haciendo era evitar el momento en el que tenía que hablar de mi pecado, de mi debilidad, de mi error. Número 4, evalúa e identifica si las tribulaciones por las que estás pasando son consecuencias de tu pecado. En mi experiencia, la mayoría de las veces lo son. Y así como tuvimos el valor para pecar, también tengamos el valor para enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Y por último, que Dios nos libre de estar engañados, de pensar todo está bien, ahí la llevo. Recordemos Gálatas 6:7, donde dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Otras versiones dicen: no crean que pueden engañar a Dios. Lo cierto es que eso no es posible, pero lo que sí es posible y es muy real es nuestra capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Gracias
por haber llegado al final de este mensaje y de todo corazón espero que pueda ser de ayuda para mirarnos más como Dios nos ve. Hasta luego. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Les quiero compartir una escritura para la ofrenda que está en 2 Corintios 9:7. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama a los que dan con alegría. Hermanos, cuando ofrendemos, hagámoslo con alegría, agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tengamos un corazón bondadoso, desprendámonos un poco de lo que Dios nos ha dado, porque Dios mira con agrado a los que tienen un corazón bondadoso, ya que el ofrendar es una forma de agradar a Dios. Acompáñame en una oración. Señor, le doy tantas gracias, Padre, por todo lo que usted nos da a día, Señor, por su generosidad, por su amor, Padre. Le doy tantas gracias por mis hermanos y hermanas, mi Señor. Le ruego que usted esté en control en cada uno de ellos y en su trabajo, Señor. Que nos dé un corazón bondadoso, Padre, para desprendernos un poco de lo que usted nos ha dado, Señor. Muchas gracias, Padre. La honra y la gloria sean para usted hoy y siempre. Y esto se lo pido y se lo oro en el nombre bendito de su Hijo Jesús. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz
We're part of the International Churches of Christ, and our Fellowship of Churches has a rich history of original music that is still performed on Sunday mornings. These songs are expressions of a shared culture that unites our congregations in praise of Jesus. One of our churches in South Florida has been working hard to add to this tradition with some original, fresh music. Early in 2020, our church had a vision of continuing the historic tradition within our family of churches of original worship songs that lead a new generation in praise. And so right now we are in the process of releasing our first set of original songs as Broward Worship. Our hope is that these songs will impact your heart the same way they've impacted ours. We hope that over the next couple of years, we will be able to cultivate a community of artists who will help write original music that really can be spread throughout the entire world for the glory of God. We hope you enjoy our first set of songs, and we ask you to subscribe to our YouTube channel and to follow us on all the streaming platforms. God bless. We are really excited about what God is doing in Broward County, Florida. We hope that you'll check out Broward Worship's new music on all streaming platforms and that you'll even begin to incorporate them into your worship. Thanks for joining us today. God bless. ¿Qué tal, familia? Los queremos invitar a que puedan formar parte de una serie que vamos a llamar Historias de Amistades Verdaderas. El objetivo es de que puedas pensar en alguno de tus mejores amigos o amigas y que puedan grabar un video juntos. Ahí nos van a contar en 1 a 2 minutos alguna anécdota significativa que pues hizo que su amistad se volviera más fuerte. Puede ser eso, puede ser una anécdota chistosa, alguna situación quizá complicada que pasaron y que también junto con la ayuda de Dios pues lograron salir adelante. Van a grabar este video y me lo van a enviar a mi WhatsApp personal. Su líder de charla o de sector tiene mi contacto y se los puede pasar. Y como tip, pueden grabarse en Zoom. Ahí cuando le den clic en grabar reunión, les va a preguntar dónde quieren guardar ese video y ahí le eligen que sea en uno de sus dispositivos y ya con eso me pueden enviar el video. Tenemos de aquí hasta el 15 de febrero para estar recibiendo sus videos y esperamos estar recibiendo muchas historias de amistades verdaderas.